En nuestro video del día de hoy estaremos hablando referente al área de español y principalmente estaremos hablando nada menos de el relato histórico y principalmente estaremos hablando qué es el relato histórico y qué características debe de tener. Entonces vamos a nuestra materia. Cuando hablamos de relato histórico es muy importante saber qué es. Y es nada menos que una narración hecha de manera cronológica sobre un acontecimiento ya pasado, o sea, relevante y que fue importante en la historia. Su foco puede estar puesto en uno o varios personajes o en una serie de sucesos referentes a un conflicto específico y a un periodo puntual y periódico de algún hecho histórico. Es muy importante entonces que cuando hablamos de relato hablamos de contar, pero cuando hablamos de relato histórico, entonces estamos hablando de acontecimientos que se dan en la historia. Ya lo especificamos, puede ser de un personaje histórico o de un acontecimiento. Por ejemplo, si hablamos de un personaje, podemos hablar de Lázaro Cárdenas, de qué sucedió con Benito Juárez, qué sucedió con Hidalgo, pero si hablamos de un acontecimiento, pues referente a la independencia de México, a la Revolución Mexicana o a una situación, por ejemplo, de tipo mundial como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, ¿cómo es un relato histórico? Bueno, un relato histórico siempre tiene un final. Vale destacar muy bien que se basa en acontecimientos y personas verdaderas que realmente existieron en el pasado, pero de acuerdo al intérprete de la historia, o sea, al historiador, es el enfoque que se le da a ese personaje o a ese suceso. ¿Para qué nos sirve un relato histórico? Bueno, un relato histórico principalmente nos sirve para comprender qué sucedió en el pasado y qué ha marcado a la humanidad referente a ese suceso. Por ejemplo, hemos hablado de Grecia, hemos hablado de Roma y si vieron, destacamos algunas situaciones importantes referentes, por ejemplo, a Grecia, lo que es la democracia, en Roma, lo que es el derecho romano, que son cosas que hasta la actualidad son importantes en la vida de la humanidad. Además, nos permite conocer cuáles fueron las implicaciones y los alcances que tienen hasta el día de hoy, nada menos esos acontecimientos. Por ejemplo, si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, podríamos estar hablando que eso influyó a que se creara nada menos que la Organización de las Naciones Unidas. Esto nos permite entonces conocer y comprender la historia porque es clave para entender el por qué hacemos algunas cosas y por qué es nuestra forma de ser, por ejemplo, como mexicanos. Ahorita estamos hablando principalmente de Mesoamérica en los temas de historia. ¿Y por qué hablamos de Mesoamérica? Porque es parte de nuestras raíces y son importantes porque hay cosas que todavía influyen desde nuestro pasado hasta nuestro presente. Y es muy importante que en todas las sociedades aprendan de la historia para que no se vuelvan a repetir errores que surgieron en el pasado, como en el caso de la situación en Alemania con el rechazo total a los judíos. Ahora bien, el relato histórico tiene partes importantes y principalmente son tres, de las cuales vamos a mencionar, pero primeramente vamos a ver algunos elementos. Y el primer elemento es nada menos que los personajes, o sea, las personas que protagonizan el hecho histórico que se está narrando, qué acciones realizaron, qué efectos ocasionaron. Estos personajes son siempre importantes y siempre son reales. También tiene importancia el lugar, o sea, el espacio físico donde se desarrolló el acontecimiento que nos están narrando.
Otro elemento importante también es nada menos que las motivaciones que se tuvieron para determinada manera de hacer. También es muy importante ver qué obstáculos tuvieron los protagonistas y qué les obligó a hacer modificaciones a sus planes y comprender aún mejor el desenvolvimiento de los hechos. Y, lógicamente, va a tener un final, un punto final al suceso que se narra, en el cual muchas veces, en ocasiones, no siempre, el narrador puede hacer un análisis o dar sus propias conclusiones del hecho y o de los personajes que se mencionan en el suceso que narra. Las características del relato son muy sencillas. ¿Cuáles deben ser las características? Que los acontecimientos deben de ser narrados de manera clara, o sea, deben de ser claros. También es importante que guarden un orden de acontecimientos, o sea, un orden cronológico. También se deben de plantear los objetivos por el cual se está narrando esos hechos y es muy importante verificar de dónde principalmente la persona que está haciendo el relato investigó, qué fuentes investigó para poder realizar su relato. Porque muchas veces los relatos históricos ya se hacen de fuentes que ya existen y eso lo vamos a ver más adelante. Y lógicamente debemos ubicarnos en el pasado. Los relatos históricos suelen estar escritos en pretérito, o sea, en el pasado. Puede ser en el pretérito o en el copretérito. Principalmente, lógicamente, utilizando las conjunciones verbales. Los contenidos de un relato histórico pueden ser verificados mediante la confrontación y revisión de las fuentes que se consultaron. Por eso es muy importante que cuando se hace un relato histórico se ponga la bibliografía, o sea, desde dónde se investigó. Entre las principales características de este texto se encuentran los siguientes: narrar un hecho a partir de sucesos reales, contar lo sucedido en un orden, y debe de tener nuestro relato histórico un inicio, un desarrollo, o sea, un final, y también incluir la bibliografía de qué fuentes y de dónde se investigó cada uno de los hechos que se narran. Por eso es muy importante el relato histórico y conocer a través de ellos nuestra historia. El relato histórico depende principalmente de la persona que narra los acontecimientos y los hechos importantes.